para todos, bendiciones. Ha sido bonito saber que hay personas que están viendo desde Europa, que han visto la transmisión en México, en Estados Unidos, en Canadá, en Italia, por supuesto en Costa Rica, ¿verdad? Pero saber que a través de estas herramientas que Dios nos da, se puede llegar a tantos lugares. Vamos a comenzar entonces. Tome su lugar ahí en su casa, tome su Biblia y de verdad qué gusto saber que están ahí, que la labor que nosotros hacemos tiene un sentido para personas que lo valoran, que lo aprecian y eso pues nosotros lo agradecemos muchísimo, de todo corazón. Deseamos que Dios les bendiga grandemente a ustedes también. Muy bien, vamos a empezar con el tiempo del mensaje. Sabemos todo el contexto que nos encontramos, la situación de crisis o emergencia nacional, mundial y todo lo demás. Ahora, obviamente esta situación trae mucho miedo para algunas mentes, temor, duda, preocupación. Pero según la Escritura, el contentamiento del pueblo de Dios se debe derivar de dos cosas que Dios ha prometido que siempre tendremos. Número uno, sustento y abrigo. Esto lo dice la Escritura en 1 Timoteo 6:8, dice la palabra de Dios. 1 Timoteo 6:8. Un versículo que es bien conocido por nosotros. La palabra del Señor dice: así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Ahora, en palabras ticas, así en buen costarricense, sería teniendo comida y ropa, estemos contentos con eso. Pero paradójicamente pasamos meses y años, no solo porque estamos en esta pandemia, sino que pasamos meses y años preocupándonos por cosas que ya Dios nos prometió. Yo le pregunto a usted, ¿es justo que nos preocupemos por cosas que ya Dios nos prometió? Es más, una pregunta más. ¿Cree usted que eso es pecado? ¿Preocuparnos por cosas que ya Dios nos prometió? Ahora, si usted respondió que sí, ¿qué nombre tendrá ese pecado? ¿Qué nombre tiene ese pecado? Bueno, la semana pasada una señora de 84 años estaba sentada en su silla, yo estaba frente a ella, obviamente en una distancia prudencial, ¿verdad? Pero estábamos charlando y ella me volvió a ver a los ojos y me dijo así cara a cara, me dijo: pastor, cuando yo tuve mi hijo número 13, mi esposo me dejó botada, pero Dios nunca abandona, Dios nunca falla. Me lo dijo una dama que le tocó criar sola 13 hijos. Y estaba ahí, yo veía cómo Dios la ha bendecido, viendo cómo Dios le ha dado una familia tan linda, tan hermosa. Entonces, yo creo que la palabra de Dios se cumple, ¿sí? Este mensaje se llama, solo tiene una palabra, sí, se llama sobrará. Sobrará porque yo conozco cómo es Dios, yo sé cómo es Él, y a Dios le gusta proveer. Y no solamente proveer, sino proveer en abundancia. Acompáñenme por favor al Salmo 78:19. Salmo 78:19. Salmo 78:19. Dice ahí, viene describiendo la situación del pueblo de Israel. Y dice el Salmo 78:19: y hablaron contra Dios diciendo:
¿Podrá poner mesa en el desierto? ¿Podrá Dios poner mesa en el desierto? Usted sabe, cuando se preguntan esas preguntas son como retóricas. Lo que podemos leer entre líneas es que hay duda y desconfianza. ¿Podrá Dios poner mesa en el desierto? Es más, otra versión dice, hasta hablaron en contra de Dios al decir, Dios no puede darnos comida en el desierto. Yo sé que esta versión, nuestra versión 1960 de la Reina Valera, lo hace en forma de pregunta, pero esta otra versión que estoy leyendo lo dice en afirmación. Dios no puede darnos comida en el desierto. Y a veces nosotros pensamos algo similar. Dios no puede darnos comida en medio de una pandemia. Dios no está cuidando de nosotros. Dice el versículo 20, he aquí, ha herido la peña y brotaron aguas, y torrentes inundaron la tierra. ¿Podrá dar también pan? ¿Dispondrá carne para su pueblo? Por tanto, oyó Jehová y se indignó. Se encendió el fuego contra Jacob. Otra versión dice, se puso furioso. Y el furor subió también contra Israel. Y el versículo 22 dice la razón. Porque no habían creído a Dios, ni habían confiado en su salvación. O sea, el pecado se llama incredulidad y desconfianza. Por cuanto no habían creído a Dios, ni habían confiado en su salvación, porque no le creyeron a Dios, ni confiaron, ellos no confiaron en su cuidado. Sin embargo, dice el versículo 23, mandó a las nubes de arriba y abrió las puertas de los cielos e hizo llover sobre ellos maná para que comiesen, y les dio trigo de los cielos. Pan de nobles comió el hombre. Otra versión dice, se alimentaron con comida de ángeles. Les envió comida hasta saciarles. Comieron y se saciaron. Y yo esta frase puedo ver eso. Comieron y sobró. Comieron y estuvieron satisfechos. Comieron y nunca hizo falta nada. Dios siempre ha actuado de esta manera. A través de todos los siglos y los milenios, Dios ha actuado de esta manera. Dios nos ha dado comida y ha sobrado. Por esa razón yo puedo afirmar en esta noche, basado en la Escritura, que sobrará. Dios permitirá. No es que Dios, si usted nos da, no, Dios nos va a dar. Dice el versículo 32. El versículo 29 dice otra vez, comieron y se saciaron. El 32 dice, con todo esto pecaron aún y no le dieron crédito a sus maravillas. Voy a referirme un poquito al éxodo de Israel. Para alimentar 2 o 3 millones de personas, que eran lo que iban con Moisés, 2 o 3 millones de personas. Por ejemplo, el GAM, el Gran Área Metropolitana, tiene aproximadamente 2.6 millones de habitantes aquí en Costa Rica. Se requiere mucha comida para alimentar esa cantidad de personas. Moisés necesitaba tener 1.500 toneladas de alimento cada día en un desierto. O sea, no hay que olvidarnos que no tenían cerca supermercados, que no estaba Walmart, que no estaba Palío, que no estaba, no habían pulperías, no había nada. Para acarrear esa cantidad de comida serían necesarios 2 trenes de carga de 1.6 kilómetros de largo cada uno. Se necesitaría 4.000 toneladas de madera para cocinar todos esos alimentos para un solo día. Se necesitaría un tren de más de 1 milla de largo. Si solo tuvieran agua en el desierto, estas 2 o 3 millones de personas, para beber y lavar platos, se necesitarían 11 millones de galones cada día. Ahora multiplique toda esa comida y toda esa agua por 40 años que ellos estuvieron en el desierto. Solo para jalar esa cantidad de agua ocuparían un tren de casi 3 millones de metros para traer esa agua. Cada vez que ellos acampaban necesitaban un espacio de 1.200 kilómetros cuadrados.
El gran área metropolitana tiene 2044 metros cuadrados. Y Dios les proveyó a ellos. Dios siempre les proveyó a ellos. Siempre los cuidó e incluso permitió que sobrara. Ahora, por favor, acompáñenme al Antiguo Testamento, al libro de Reyes, Segundo de Reyes, capítulo 4. Segundo de Reyes, capítulo 4. Vamos a leer en Segundo de Reyes, capítulo 4. Por favor, ¿sí? Dice así la palabra de Dios. Una mujer, versículo 1, Segundo de Reyes 4, 1. Una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: tu siervo, mi marido, ha muerto. Y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Y Eliseo le dijo: ¿Qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo: tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Y le dijo: ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos y vasijas vacías, no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos y echa todas las vasijas. Y cuando una esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos, y ellos le traían las vasijas y ella echaba el aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo: tráeme aún otras vasijas. Y él le dijo: no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Vino ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual le dijo: ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid de lo que quede. Número 1, con respecto al versículo 1, una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: tu siervo, mi marido, usted sabe que ha muerto, él era temeroso de Jehová, pero ha venido un acreedor para cobrarnos, y él quiere llevarse y tomar nuestros hijos como siervos. Todos experimentamos circunstancias difíciles, por cosas que hicimos, o que no hicimos, o que otros hicieron, o simplemente circunstancias que se escapan de nuestro control, como por ejemplo la muerte. Esta mujer no tenía planeado que su esposo muriera, y seguro él tampoco. Seguro él pensaba que iba a pagar esta deuda y que todo iba a salir bien. Hay situaciones que no tenemos planeadas, como una pandemia. Las situaciones pueden volverse muy abrumadoras. La muerte de un ser querido, la pérdida de un empleo, una enfermedad severa o presiones financieras. Pero esta mujer hizo algo. Dice la Biblia que buscó ayuda de un siervo de Dios. Yo imagino que ella ya había clamado a Dios. Y en su clamor a Dios, ella también buscó la ayuda de su siervo, que era Eliseo. Se requiere humildad para reconocer que Dios proveyó respuesta a sus más recónditas necesidades. Aunque el principal interés de Dios es nuestra relación con Él, no solo apagar nuestras emergencias, Él desea que cada uno de nosotros deposite su fe y su confianza en Él, y que estemos atentos a su consejo, qué hacer en momentos difíciles. Ella creyó que Dios podía resolver sus dificultades. Ella lo creyó, y ni siquiera era una mujer, ni siquiera una mujer judía, pero ella fue a donde este hombre, fue a Dios, fue a donde este hombre, creyendo que Dios podría resolver sus dificultades. ¿Lo cree usted? Dice el versículo 2, y Eliseo le dijo: ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en tu casa. Y ella le dijo: tu sierva ninguna cosa tiene en casa, solo una vasija de aceite. La primera reacción del profeta fue incapacidad humana. O sea, él al preguntar ¿qué te haré yo? Es como diciendo: no sé, no. ¿Cómo puedo yo resolver eso? No hay forma. ¿Qué te haré yo? Número
5, otra conclusión que sacamos de este versículo o de estos versículos, en ocasiones nos enfrentamos a un dilema que es agonizante. Es el de arriesgar lo poco que tenemos. Esta mujer dice, si hago lo que Elías o lo que Eliseo me está diciendo y más bien echo a perder mi aceite al echarlo en otras vasijas, ¿verdad? Era una mujer de escasos recursos, pero hizo lo único que podía hacer. Fue obediente y estuvo dispuesta a seguir el consejo divino que la condujo a una increíble bendición de Dios. Si alguien me pide consejo, yo le diría, yo, Isaac Rivera, le diría, sea fiel en lo poco. Dios siempre permite que participemos en la provisión de nuestra propia necesidad. O sea, si usted se da cuenta, de alguna forma Dios hizo un milagro con ella, pero hizo un milagro de lo que ella misma tenía. Versículo 13, él le dijo, ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas, traiga todas, muchas. Yo no sé usted, pero yo hubiera llenado la casa de vasijas, ¿verdad? Hubiera creído mucho esto. Dice el versículo 4, entra luego y enciérrate tú y tus hijos y echan todas las vasijas. Y cuando una esté llena, ponla aparte. Lo que el profeta le está diciendo, el único límite sería el número de vasijas que pudiera conseguir para contenerlo, ese aceite. O sea que si ella hubiera llenado toda la casa de vasijas, toda la casa la hubiera llenado de aceite. Ahora, yo no sé qué se imagina usted cuando dice que esta mujer tenía un poco de aceite, ¿verdad? Si usted se imagina ahí una pichinga o se imagina un estañón. Yo me imagino un jarrito así, pequeñito, algo así. Yo sinceramente, yo en la tarde, pues no les voy a mentir, veía un video sobre esta mujer y aunque no podemos saber de qué tamaño era ese tarrito, yo veía donde ella agarró un tarrito de aceite de este tamaño, así una vasijita pequeñita, y comenzó a vertir el aceite y llenaba una y la ponía aparte y llenaba otra y no dejaba de salir aceite, y donde yo veía eso, porque es diferente leerlo a verlo, y aunque yo sé que es una representación dramática, digámoslo así, o cinematográfica, me hizo llorar mucho, porque yo veía ese aceite salir y salir y salir y salir y salir y salir y salir, hasta que ella le dice a su hijo, pásame otra, y él le dice, ya se acabaron, y el aceite deja de salir. Dice el versículo 5, y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos, y ellos le traían las vasijas y ella echaba el aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo, tráeme aún otras vasijas. Y él dijo, no hay más vasijas. Entonces, o hasta entonces, cesó el aceite. Vino ella luego y contó al varón de Dios todo lo que había pasado, el cual le dijo, ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid de lo que os quede. ¿Sabe qué? Aunque ahí no usa la palabra sobrar, lo que le está diciendo es, vaya, venda, pague, y de lo que le sobre, vivan. Porque Dios es poderoso, la Biblia dice que es poderoso para hacer más abundantemente de lo que le pedimos o entendemos. Él es poderoso para hacer más abundantemente de lo que le pedimos o entendemos. Cuando vendió el aceite, pudo pagar sus deudas y mantener a su familia. Este acontecimiento ilustra cómo Dios otorga gracia suficiente al deudor para hacer frente a las necesidades presentes y proveer también sustento para el futuro. La gracia de Dios libra a los pecadores necesitados de deudas y esclavitud espirituales. Es decir que si usted está tan endeudado espiritualmente con Dios, que lo está, Dios le dará una gracia que será suficiente para dejarlo libre y para vivir el resto de la vida con lo que le quede.
Solamente usted tiene que creer con todo su ser que Él es quien dice ser, que Él es el único camino al Padre, Él es la verdad y Él es la vida, y que Él es la puerta que lleva al cielo. Si usted pasa por ella, tendrá vida eterna y Dios le dará gracia suficiente. Él provee todo lo necesario para una nueva vida. Algunas lecciones. Número 1, Dios hará su parte, pero usted tiene que hacer la parte suya también. Dios siempre es una parte, nosotros también hacemos nuestra parte. Número 2, clamen a Dios, busquen consejo, busque ayuda, admita su necesidad con humildad. Si esta mujer se hubiera quedado en casa diciendo ¿cómo resuelvo esto? Y no busca ayuda, no busca consejo, nunca hubiera salido de ese aprieto. Número 3, permitan que su familia y sus hijos participen en ese esfuerzo. Número 4, estén dispuestos a trabajar. Dios no puso dinero en las vasijas, ella vendió su aceite. Ella fue y trabajó, sus hijos colaboraron. Número 5, pague sus deudas y administren bien lo que Dios les dará de sobrante. Administren bien el excedente que Dios les dará. Hay un versículo en el libro de Ruth, capítulo 2, versículo 4. Dice la palabra de Dios: y Booz le dijo a la hora de comer. Recuerde, también había una gran hambre en la tierra que hizo huir a Noemí y a Ruth hacia Belén. Esta situación que estaba golpeando el mundo, digámoslo así, el mundo por lo menos de ellas dos, las hizo ir a otro lugar a buscar comida. Y Booz le dijo a Ruth a la hora de comer: ven aquí, come el pan y moja tu bocado en el vinagre. Y ella se sentó junto a los segadores y él le dio el potaje y comió hasta que se sació y le sobró. Si nosotros realmente deseamos que nuestra fe sea fortalecida, no deberíamos de huirle a las oportunidades en las que la fe pueda ser probada. Es decir, no deberíamos nada más desear que todo esto pase, porque nuestra fe va a ser probada. Y debemos darle gracias a Dios porque nuestra fe está siendo probada. Mientras más estoy en una posición para ser probado en la fe, más tendré la oportunidad de ver la ayuda y la liberación de Dios. Cada nueva instancia en la que Él me ayuda y me libra incrementará mi fe. Imagínense cómo fortaleció la fe y cómo mejoró la fe de esa mujer viuda el acontecimiento que tuvo con el aceite. Eso fue una enseñanza para toda su vida, pero eso no hubiera pasado si ella hubiera sido una mujer pudiente, que todo lo hubiera podido solucionar con su dinero. El creyente no debe rehuir a las situaciones, posiciones o circunstancias en las que su fe pudiera ser probada, sino que debería abrazarlas alegremente como oportunidades para ver la mano de Dios extendida para ayudar y liberar. Su fe se verá fortalecida. Ahora, ahí mismo espero que no se haya ido de Segunda de Reyes 4. O tal vez sí se fue para Ruth, pero bueno, vamos a volver a Segunda de Reyes 4. Segunda de Reyes 4:38. Dice que Eliseo anduvo haciendo milagros por esas tierras. En el versículo 38 dice que Eliseo volvió a Gilgal cuando había una gran hambre en la tierra. Una gran hambre en la tierra. Y los hijos de los profetas estaban con él, por lo que dijo a su criado: pon una olla grande y haz un potaje, haz un guiso, sí, eso es como un picadillo, digámoslo así ahí. Dice: para los hijos de los profetas, y salió al campo a recoger hierbas. Bueno, ahí Eliseo hace un milagro porque uno recogió unas hierbas que eran venenosas y la echaron en la olla, y entonces no se podían comer eso y básicamente era lo único que tenían para sobrevivir.
pero no se podía comer porque las hierbas que le habían echado eran venenosas. Entonces Eliseo hace un milagro que viene de parte de Dios y todos pudieron comer y saciarse de esos alimentos. Vemos ahora en el versículo, eso fue un milagro a favor de los profetas. Luego en el versículo 42, en ese mismo capítulo, vemos la provisión milagrosa de pan. Provisión milagrosa de pan. Dice el versículo 42. Vino entonces un hombre de Baal Salisa, el cual trajo al varón de Dios panes de primicias. Es decir, este hombre trajo unos panes, no eran muchos, dice que eran 20 panes de cebada y trigo nuevo en su espiga. Y él le dijo: da a la gente para que coma. Y respondió su sirviente: ¿cómo pondré esto delante de 100 hombres? O sea, eran solo 20 panes. Era un ramo un ramillete, digamos, de trigo. Y Eliseo le da la orden a su criado que le dé de comer a la gente. Recuerde que el contexto nos dice en el versículo 38 que había una gran hambre en la tierra. Y él le dijo que diera a la gente de comer. Pero el criado estaba incrédulo, estaba desconfiado, y la pregunta de él que yo tengo aquí marcada es: ¿cómo pondré esto delante de 100 hombres? Pero él volvió a decir: da a la gente para que coma, porque así ha dicho Jehová: comerán y sobrará. Esto no es mi mensaje, no es el mensaje de Eliseo, es el mensaje de Dios. Comeremos y sobrará. Esta es la forma en que Dios siempre ha trabajado. Dios siempre ha cuidado de nosotros. Debemos estar contentos teniendo sustento de abrigo, y Dios siempre nos va a dar eso. Dios lo ha dicho: comerán y sobrará. Entonces lo puso delante de ellos y comieron y les sobró, conforme a la palabra de Jehová. En otra ocasión, Eliseo alimentó a 100 hombres con 20 pequeños panes de cebada y algunas espigas de trigo. Hubo suficiente para comer y hasta sobró, como el Señor prometió que sucedería. Eliseo les dio desinteresadamente de lo que tenía. Cuando compartimos con otro lo que poseemos y dejamos los resultados a Dios, tendremos suficiente para hacer frente a nuestras necesidades y también las de los demás. Incluso nos va a sobrar. Fue bonito porque ahora entramos aquí a la capilla y un caballero entró trayendo una caja con víveres, con cosas para personas que están pues más necesitadas. Y es bonito cuando una persona dice: bueno, Dios me ha dado a mí, yo voy a ponerlo en sus manos, voy a ayudar a otras personas, voy a ser generoso. Eliseo voluntariamente y desinteresadamente dio de lo que tenía. Voy a leer un versículo que está en Proverbios 11, 24 y 25. Voy a leerlo en una versión que me llamó la atención, sí. Dice: da con generosidad y serás más rico. Da con generosidad y serás más rico. Sé tacaño y lo perderás todo. El generoso prosperará. Nuestra versión dice: el alma generosa será prosperada. Y el que saciare, él también será saciado. ¿Sabe que también ha sido bonito? Que hay personas que están pasando una necesidad muy difícil y personas que están sin empleo
pasando necesidades, tal vez pasando una situación por lo menos difícil. Igual se han acercado aquí a la iglesia y han dicho: pastor, aquí está, yo traigo esto para los más necesitados. Pero yo le he dicho: pero usted no está en obligación de traer esto. Y dice: yo quiero colaborar con los demás. Ahora, el versículo 44 dice que ellos comieron y les sobró, conforme a la palabra de Jehová. Fe es la certeza de que las cosas que Dios ha dicho en su palabra son verdad, y plena confianza y absoluta persuasión de que Dios actuará de acuerdo a lo que ha dicho en su palabra. Comieron y les sobró conforme a la palabra de Jehová. Esta seguridad, esta dependencia en la palabra de Dios, esta confianza se llama fe. Las emociones y los sentimientos no cuentan, tampoco las posibilidades cuando hablamos de fe. ¿Cuántas posibilidades hay de que 20 panes alimenten a 100 hombres? Básicamente son nulas. Pero Dios lo hizo y sobró. Crisis es la palabra de moda y ella se levanta como un gigante para asustar a los cristianos. Y sí, algunas veces Dios permite ese tiempo de crisis. De hecho, estaba leyendo que crisis es una palabra que viene del latín y significa crecer. Pero crisis se vuelve una palabrita comparada con las promesas de Dios. Hay algunas promesas que Dios ha dicho, usted las conoce: mi Dios pues suplirá ¿qué? Todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Hay otra promesa, Salmo 23, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Esa frase me ha resonado mucho en los oídos en estos días: nada me faltará. Yo no sé cuántas personas me han dicho: pastor, ¿le falta algo? ¿Está bien usted? ¿Está con todo lo necesario? Y gracias a Dios a ninguna persona he tenido que decirle: no, por favor, ayúdeme. No, porque Jehová es mi pastor y nada me faltará. La Biblia dice: no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. La Biblia dice: Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación, nuestro pronto auxilio en la crisis. Hebreos 13:5 dice: nunca te dejaré, nunca te desampararé. Yo creo con todo mi ser esa palabra: nunca te dejaré. Dios, cuando yo me preocupo y pienso qué voy a comer o qué voy a vestir, es solamente un engaño, una tentación de mi carne de desconfiar en la providencia o en el cuidado de Dios. Pero Él ha dicho: nunca te dejaré, nunca te desampararé. Y nosotros sabemos que las promesas de Dios son como bonos, que tienen el mismo valor que el efectivo. No tenemos eso, pero la promesa equivale a eso. Y a veces Dios nos lleva a una situación donde estamos al límite, donde hacemos algo, se nos llevan un hijo nuestro, los acreedores. Pero Dios dice: usted me ha buscado, usted ha clamado a mí y yo le respondí, yo le responderé. Yo voy a darle lo suficiente y le va a sobrar. Es fácil llegar a la conclusión de que no tenemos lo que Dios podría usar para suplir nuestras necesidades. Decir: pero yo ¿qué tengo? Como la viuda. ¿Qué tengo yo? Le preguntó Eliseo. Ella dijo: nada. Se quedó viendo la casa y dice: no tengo nada. Es una casa muy humilde, muy sencilla, pero se queda viendo una vasija y dice: sí tengo algo. Tengo una vasija con un poquito de aceite. ¿Sabe que los discípulos de Jesús también se sintieron así? Con esta porción vamos a finalizar. Y precisamente, honestamente, Dios provee de maneras milagrosas. Sinceramente, yo sentí paz en hablar de esto ayer que mis hijas se estaban acostando y me dijeron: papi, léanos una historia. Y la historia que correspondía era Lucas
9 del 12 al 17. Lucas 9 del 12 al 17. Para finalizar con esto, ¿sí? Por favor. Lucas 9 del 12 al 17. Dice la palabra de Dios. Pero el día comenzaba a declinar y acercándose los 12 le dijeron: despida a la gente para que vaya a las aldeas y campos de alrededor y se alojen y encuentren alimentos, porque aquí estamos en lugar desierto. ¿Podrá Dios darnos comida en el desierto? Así empezamos el mensaje, ¿recuerda? Dios no puede darnos comida en el desierto, dijo alguien más drásticamente. Él les dijo a los discípulos: dadles vosotros de comer. Y ellos dijeron: no tenemos más que 5 panes y 2 pescados, a no ser que vayamos nosotros a comprar alimento para toda esta multitud. Y eran como 5,000 hombres. Entonces dijo a sus discípulos: hacedlos sentar en grupos de 50 en 50. Y así lo hicieron, haciéndolos sentar a todos. Y tomando los 5 panes y los 2 pescados, levantando los ojos al cielo, los bendijo y los partió. Y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante de la gente. Y comieron todos y se saciaron. No eran 5,000 hombres solamente. Ahí habían posiblemente 12,000 personas, contando mujeres y niños. 12,000 personas comieron con 5 panes y 2 peces. Y comieron todos y se saciaron y recogieron lo que les sobró, 12 cestas de pedazos. No 12 pedazos, 12 cestas de pedazos. Quienes deseen contar con la bendición de Dios deben tener un oído dócil a su palabra y traducir en hechos lo que lea en ella, sus consejos y sus mandamientos. Le voy a pedir un gran favor. Apunte un papelito, 2 textos, para que usted los pueda leer ahora junto con su familia antes de acostarse. Yo le aseguro que estos 2 textos pueden resolver más del 95% de lo que nosotros llamamos problemas en nuestra vida. Se lo aseguro. Nada más preste atención qué es lo que Dios pide en esos 2 textos. Son 2 capítulos. Es Deuteronomio capítulo 28 y Levítico capítulo 26. Deuteronomio capítulo 28 y Levítico capítulo 36. Voy a finalizar, antes de tener el tiempo de la oración, con un versículo que siempre me bendice mucho y que para mí es una promesa de parte de Dios. Es una promesa de parte de Dios. Dice la palabra del Señor en 2 de Corintios capítulo 9 versículo 8. 2 de Corintios 9:8. Dice así la palabra de Dios: y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia. Escriba o resalte esa palabra: abunde en vosotros toda gracia. Toda gracia se refiere a toda bendición espiritual y material. Todo favor inmerecido, toda gracia, cualquier cosa que usted necesite, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Padre Celestial, gracias porque usted ha prometido que comeremos y sobrará. Y creemos, Señor, firmemente en tu palabra, Señor. No desconfiamos por un instante ni
queremos pecar de incredulidad, Señor, porque usted pudo sostener a un pueblo durante 40 años, a un pueblo de más de 2 millones de personas en el desierto. Les dio agua, les dio pan, les dio carne, les dio todo lo que necesitaban. Usted pudo sacar de sus problemas a una viuda que le iban a llevar a uno de sus hijos como esclavo, o sus hijos. Usted pudo ayudar, Señor, a los profetas. Usted alimentó 100 hombres con 20 panes. Usted alimentó 5,000 personas con 5 panes. Usted alimentó, Señor, 4,000 personas con 2 panes. Y siempre, Señor, sobraban 12 cestas. Siempre sobraba, Señor, siempre sobraba. Señor, nos aferramos a esta palabra que dice: y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre todo lo suficiente en todas las cosas, abundemos para toda buena obra. Señor, ayúdanos para tener un corazón como el de Jesús, un alma generosa, para seguir bendiciendo, Señor, las causas que son causas suyas, causas que son correctas, Señor, y sabemos que su palabra se cumplirá en todo momento. Te damos gracias por lo que nos has dicho, en el nombre de Jesús. Amén.